Un momentito. Ok. Bien, hablemos entonces, de paso que vamos recordando un poquito también de lo que hemos visto y lo que van a dar en el examen. Hablemos de la distribución muestral de la diferencia de medias. Nosotros hemos aprendido la distribución muestral de una media que viene de una población. ¿Ok? Ahora vamos a aprender para dos. Para dos poblaciones es diferente. En este caso, habíamos visto que si yo tengo una población, un tamaño de población n grande, tomo una muestra n pequeña, que es muestra. Entonces, a esta pequeña muestra o de esta población, puedo tomar varias muestras, así es, de esta población, y van a ir a formar lo que se conoce como la distribución muestral, pero para un parámetro que es la media. ¿Qué pasa si tenemos dos poblaciones? Dos poblaciones. Entonces, cuando se tiene dos poblaciones, población 1 y población 2, vamos a tener en cuenta que lo que hay que hacer en este caso ya no es caracterizar a una población, sino va a ser comparar qué está pasando en esta población con respecto a la otra población. Por ejemplo, imagínense ustedes que tienen dos tiendas comerciales. Una tiene en Miraflores y otra tienen en el Cercado. Dos tiendas con el mismo negocio. ¿De acuerdo? Con el mismo negocio. Pero resulta que queremos ver los ingresos en cada tienda y ver en cuál de estas tiendas tengo más ingresos. ¿Será que es mejor en la del Cercado que en la de Miraflores o viceversa? Eso es lo que trata ahora de comparar. Porque lo que habíamos hecho hasta ahora, que lo que van a dar en la práctica, está referido solo a una población. Entonces, a los que tenían una sola tienda, quieren ver si su promedio de ingreso es bueno o no va a ser bueno, cómo va a ser más adelante, nada más. Pero ahora queremos comparar. Y entonces nace o surge lo que nosotros conocemos como una distribución, pero de la diferencia de medias muestrales. ¿Ok? Entonces, por eso se llama diferencia, porque voy a ver qué pasa en una con respecto a la otra. ¿Hay diferencia o son iguales? De repente son iguales. Ah, bueno, si es así, perfecto, ¿no? Si son iguales. ¿Qué más? En cada una de estas vamos a encontrar, así es, pequeñas muestras, porque estamos hablando de la media, y en esta muestra vamos a hablar la media, y comparar qué pasa con una muestra de acá con la de la población 2, comparar. ¿Y cómo comparo? Viendo la diferencia, de repente esto surge, a ver, vamos a recordarle matemáticamente cómo fue. ¿Se acuerdan ustedes cuando decían, quiero ver quién comparar? Ya, ¿con qué se compara? Que la media 1, muestran, es más que la media 2. Esa es una comparación, ¿no es cierto? O que la media 1 es menos que la media 2. Sigo comparando. Entonces, yo estoy comparando con las desigualdades. O por último, son iguales, ya pues, ¿no? Pero ¿cómo
¿Cómo llego a esa diferencia? Pues a partir de esto que acabo de escribir. ¿De qué manera? Como estoy en una desigualdad, paso la segunda al otro lado de la desigualdad y me dice que es mayor que 0. Entonces, ¿qué se ha producido? Una diferencia. Es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Comparar significa verlo a través de un análisis de la diferencia y como estoy en el parámetro de la media, diferencia de medias. Estas pueden ser de una distribución normal o tal vez no normal, pero tienen la tendencia a seguir siendo la forma de campana o la forma de la distribución normal. Entonces aquí vienen las mismas condiciones que hemos aprendido para una. ¿Qué decíamos en una? Para una decíamos, ¿qué pasa si en esta distribución normal conozco a las varianzas o no las conozco? Me dirán, pero hasta ahora hemos hecho todo con conozco las varianzas o conozco la varianza. Sí, hasta ahora todos los ejercicios o los ejemplos se han dado con varianzas conocidas, a pesar que sabemos que hay situaciones con varianza desconocida. Pues ahora empieza ya esa opción a prevalecer ahora. ¿Ya? Entonces su práctica va a estar fácil, porque solamente va a haber con varianzas conocidas. Hasta ahora es lo que hemos aprendido. Y entonces dice, ¿cómo debe ser mi distribución normal? ¿Cómo es la distribución normal? ¿Cómo era la distribución normal para la media muestral? Decía, es semejante a una distribución normal con media muestral mu y varianza muestral sigma. Claro, porque era una muestra, una media muestral. Y si tengo, porque tenía una población. Y si tengo 2, ¿cómo va a ser para 2? Y entonces dice, si tiene 2, lo voy a volver a escribir aquí, entonces estamos hablando de la diferencia. Y esta también es semejante a la distribución normal con media. Miren cómo se escribe, con media, en la media mu, en la diferencia de las medias muestrales. Ese es el subíndice. Acá había 1, ahora va a haber 2. Y en la varianza de la diferencia de las medias muestrales. Esa es la forma de escribir. La misma estructura, solo que ahora como que le hacen un campito para que entre una segunda variable. Nada más. Entonces se preguntarán, y aquí, arriba, ¿no? ¿Qué es lo que van a dar hoy día? Se preguntarán, ¿y cómo vamos a encontrar la distribución normal? La distribución normal se encuentra con esta fórmula y esta viene a ser la media muestral. ¿Y cómo le encuentro la media muestral? Es igual a la poblacional. ¿Y cómo le encuentro la segunda, que es la varianza muestral? La encuentro con la varianza poblacional y el tamaño de la muestra. ¿Se dan cuenta? Es conocida en este caso porque si no la conozco, tomo la de la muestra. Pero los ejercicios hasta ahora han sido conociendo la varianza poblacional. ¿Y cómo va a ser entonces cuando tenga 2? O sea, ¿cómo encuentro esta? Bueno, antes tenía una, ahora voy a tener a las 2. Aquí está su fórmula. ¿Cómo la encuentro? La encuentro con la diferencia de las poblacionales. ¿Y cómo encontraré a la varianza de esa diferencia? Si solo tenía una, ahora tendré 2. Aquí está, solo que está desviación estándar o error estándar, por eso le saca raíz cuadrada. Pero es la suma de esas 2. Aquí está la otra parte. Entonces se dan cuenta, si se aprendió bien con una, con 2 es igual. Es igual, ¿ya? Entonces ya conozco a la distribución normal. ¿Y para qué me servía el Z? Para encontrar probabilidades, ¿no es cierto? Igual la vamos a usar. Lo que quiero recalcar es, no se van a equivocar en escribir. No vaya a ser, por ejemplo, en este caso, estoy escribiendo mu
de la diferencia y es un subíndice. No es mu y acá arriba va las X. No, no es así, ¿ya? Es subíndice, es esa diferencia. Subíndices. Bien, entonces veamos qué pasa con los casos cuando las varianzas, en este caso van a ser 2, son conocidas. Si son conocidas, ¿qué decíamos para una? Usamos la que tenemos. Todo no cambia, todo está igual, todo fluye. Por tanto, su probabilidad ahora se aumentó. ¿Cómo era para una? Acuérdense, en una que van a dar hoy día, va a ser así. La media muestral menos la media poblacional entre el error estándar muestral. Era una. Una aquí, una acá, una acá. Ahora son 2. Esta le abre espacio a la otra. Y entonces hay que distinguir la media muestral 1 menos la media muestral 2. Esta poblacional le abre espacio a otra población. Y entonces será población 1 menos población 2. Y el error estándar que teníamos como uno solo, que está aquí, ¿no? Lo teníamos hasta acá nada más, ahora le hace un espacio y aparece la otra. ¿Se dan cuenta que no está difícil esta parte? Los términos son los mismos. Ya empezamos como quien dice, a repetir lo mismo, ¿no? Hablamos de la media muestral, la media poblacional, la desviación estándar, el error estándar muestral o la desviación estándar muestral, así es. Y lo que no tiene X se llamará poblacional. Entonces dice, si las dos poblaciones son normales, se asemeja a una distribución normal. Si las dos poblaciones son discretas o continuas y los tamaños de muestras son grandes, se asemeja con mayor razón, esto es doblemente, o sea, es equivalente, es mucho más semejante a una distribución normal. No es la población, por si acaso, para esos que tenían dudas ya no deben tenerla, no es la población. Muy bien, y entonces, ¿cómo es la variable Z? ¿Ya? ¿Cómo es la variable Z? Dice distribución normal estándar. Y esta va a ser la que me va a ayudar a encontrar la probabilidad. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el otro caso? Si son desconocidas. O sea, ¿qué pasa si las varianzas son desconocidas? Porque se acuerdan que para una había conocida la varianza o desconocida la otra varianza poblacional. Son 2 casos. En este caso es desconocida. Si es desconocida, también va a ocurrir 2 situaciones. Una de ellas va a ser que las muestras sean grandes, o sea, de 30 para arriba. Si es así, sigo manteniéndome en una distribución normal y también lo mismo, ¿no? Para encontrar esta, tengo esta fórmula y para encontrar esta, tengo esta fórmula. Y su probabilidad es la misma Z que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque los tamaños, ya hablo en plural, porque son 2, son de 30 a más. ¿Qué pasaría si son menos de 30? Si son menos de 30, ¿qué habíamos dicho? Usaríamos la T. Si son menos de 30, usamos la T-Student. Ya no es tanto la normal estandarizada, es la T-Students. Pero aquí hay 2 situaciones. Aparecen 2 más cuando fuera el caso. O sea, cuando este es el caso, acá tengo 2 situaciones. Una, recordemos que este es un caso cuando las varianzas son desconocidas, las varianzas poblacionales desconocidas, ¿ok? Como las varianzas son desconocidas, no las conozco, pues es la verdad, no las conozco, de repente por ahí resultaron ser iguales, o de repente por ahí resultaron ser diferentes, no las conozco.
Pero si fueran iguales, voy a usar la T-Students, y como estoy asumiendo que son iguales, pues también debo manejar una sola varianza, porque son iguales. Y esa varianza se llama varianza corregida, ¿ya? Por eso lleva la C, varianza corregida. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces estoy asumiendo que debo tener una sola y la debo de corregir con las muestrales. Sin embargo, si estas, a pesar que fueran diferentes, y sigo usando la T, pero como son diferentes de las varianzas poblacionales, me refiero, van a ser diferentes, así es, no son iguales, son diferentes, entonces lo que se va a modificar son los grados de libertad, los grados de libertad. Y esto lo tengo que encontrar con el R. Con toda esta fórmula encuentro al R. Un momentito, voy a callar la mascota. No me deja. Ya. Entonces, vean que son casos diferentes que hay que manejarlos. De aquí para adelante ya entran a tallar todas esas situaciones. Por eso hay que diferenciar una de la otra. ¿Ya? Una de la otra. Hasta ahí es lo mismo, solamente que le he abierto el campito para otra variable, en otras palabras. Y ya de ahí aparecen los ejercicios resueltos. Hay ejercicios resueltos, así es, con 2. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Miren, en un ejercicio. Ahora sí, tengo que definir bien a las 2 poblaciones. Fíjense, si antes no podíamos con una, que espero a estas alturas de la práctica ya deben poder con una, ahora van a ir con 2, porque ya saben de una. La otra vez que los encontré, tenían problemas de identificar datos, pero yo supongo que ahora no. Entonces, los datos son importantes porque van a manejarse para una población 1, y para otra población. Tienen que saber y distinguir qué dato es de quién, ¿no? De quién es el dato. Y otra cosa, cuál es de la muestra y cuál es de la población. Así es. Por ejemplo, acá dice, el responsable de la sede central de una empresa afirma que las edades de sus empleados siguen una distribución normal con una media de 41 años y una desviación típica de 5 años. Pero este es el responsable de la sede central, o sea, de una población, de una sucursal. Bueno, en este caso de la central. ¿Y qué me está dando? Que sigue una distribución normal con una media. ¿Qué tipo de media es esta? ¿La de la muestra o la de la población? En este caso va a ser de la población y se escribe así. ¿Qué más me dice? Una desviación típica de 5 años. Por otro lado, empieza otra población. El responsable de una sede de las sucursales de dicha empresa en otro país ha determinado que sus empleados también tienen edades que se ajustan a una distribución con una media poblacional de 39 años y una desviación de 3 años. ¿Se dan cuenta cómo van saliendo la información? Con el fin de hacer un estudio comparativo, a eso iba, ¿ya? ¿Para qué hago todo este proceso? Para comparar. Cuando tengo 2, se compara. ¿Esta es mejor que esta o esta será mejor que la otra? Se seleccionan muestras de 40 personas de cada sede. Ok. Entonces acá va 40 para la primera, 40 para la segunda. Eso es lo que me está. Entonces, esto es de la segunda, esto es de la primera, Determine la distribución para la diferencia de las medias muestrales. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Que haga la distribución para la diferencia de estas medias muestrales. ¿Y a qué es igual esta distribución?
es semejante a la normal con media mu en la diferencia de las medias muestrales y varianza sigma en la diferencia de las medias muestrales. Eso es lo que tengo que encontrar. Voy a la fórmula, conozco la primera componente y conozco la segunda componente. ¿Y qué me dice la B? ¿Cuál es la probabilidad? Muy bien, probabilidad, entonces significa encontrar o trabajar con Z, ¿ya? Y eso ya continúa aquí, fíjense, ahí están los datos de la central, de la sucursal, está resuelto aquí, y me pide esta fórmula, ¿no? Encontrar la diferencia de las medias muestrales. En la primera componente es la diferencia de las poblacionales. Entonces, 41 menos 39 me da 2. La segunda componente es resolver esta suma de fracciones y me resulta 0,85. Y ahí está armada la distribución. Esta sería la respuesta. Hay un ruido extraño. Están construyendo. ¿Qué más me dice? ¿Cuál es la probabilidad? Ahora, de que los empleados de la sede central tengan una media de edad de al menos 4 años mayor que los de la sucursal extranjera, entonces 4 años mayor. Esta es una forma de escribir, pero de repente alguien lo puede plantear diferente, ¿no? O sea, así. Voy a hacer. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que los empleados de la sede central, ya la sede central se llama 1, ok, la sede central, así es, tenga una media de al menos quiere decir lo mínimo, ok, lo mínimo que debe tener que la sucursal extranjera, pero 4 años mayor, o sea, así sería, ¿sí? Para que eso cumpla esa igualdad. Aquí es más. Entonces, 4 años mayor, perdón. Entonces, ¿de aquí qué viene? Bueno, pues de aquí aparece la diferencia mayor a 4. Esto es el planteamiento que ya está aquí. Es el planteamiento que ya está ahí. ¿Ya? Así es. Entonces, de esa manera, se sigue aquí el proceso, mayor, encuentra la diferencia, encuentra la desviación. ¿Para qué? Para poder reemplazar en Z de frente. Como ya las fórmulas han crecido, ¿no? Un poquito se han ensanchado, entonces no me va a dejar reemplazar todo uno por uno. Entonces voy a trabajando aparte, luego lo construyo y tengo la probabilidad. Y la probabilidad de que los empleados de la central tengan una media de edad de al menos 4 años mayor que los de la sucursal extranjera es de 1,5%. Bien, entonces chicos, ahí por ejemplo vemos casos de dos poblaciones que podrían ser 2 empresas, que podrían ser de repente los tiempos que se emplean al trabajar o al realizar un producto. Esos están resueltos, ¿ya? Están resueltos, está de más. O en algunos casos, cuando no está el valor en la tabla, se interpola, que inclusive tienen ejemplos de interpolación. Pero ya habíamos dicho que tomemos el promedio, que es más fácil, ¿no? Exacto. Aquí tienen otro ejemplo resuelto. También tienen la práctica. Ya he subido una práctica que la vamos a ir desarrollando también en clase de práctica. ¿Ok? Entonces me voy a quedar aquí para que ustedes puedan empezar ahorita su trabajo. ¿Dónde está? Ya está aquí. Ya, estos son los ejercicios, quería mostrarles. Así es. Para la diferencia de medias, ya está en su módulo. Ahí tienen varios ejercicios y también está la de las proporciones. Aquí avanzo más rápido, todo avanzo ya más rápido. ¿Por qué? Porque ya aprendieron para una, van a poder aprender para dos.
más rápido, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a habilitar la práctica para que la puedan ver. Ya está habilitado, debo entender. Listo. El proceso se va a iniciar a la 1, ¿de acuerdo? Tienen tiempo, 55 minutos de tiempo. Hay preguntas para cargar y eso lo hacen en ¿dónde está? Aquí les voy a poner para que vean, ya, en el módulo de abajo. En el módulo de abajo, ahí se carga. Entonces, aquí ya tienen un tiempo adicional de 10 minutos más al término. Como la práctica empieza, digamos, ahora a la 1, el módulo también empieza a la 1, por si acaso. Pero este tiene 55, bueno, este tiene 65. ¿Ya? No quiere decir que tienen que terminar de repente alguien acaba antes de tiempo, ya puede subir su archivo. Más bien, el que esté fuera de tiempo, ya ese archivo no se califica. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda, consulta, preguntas? ¿No hay preguntas del tema? ¿Todo está claro? ¿No hay nada que tengan dudas? ¿Ya? Entonces, para dejarlos que empiecen a la 1. ¿Ya? Cualquier situación, Carlos, que se presente, me avisa siempre a tiempo los que tengan algún problema y con las evidencias del caso. Ok, profesor. Ya, Okay. gracias. Entonces, los dejo para que puedan tomarse un tiempito y ordenar sus cosas, pero voy a estar acá yo, hasta que empiece unos minutos más. Si alguien tiene, me dice, y yo acá estoy para escucharle, ¿ya? Si es que tiene problemas para entrar. Listo, entonces van a ir resolviendo su práctica. Si desean salir de la conexión, pueden salir para que puedan trabajar mejor con lo otro. Mucha información, Lucero, no creo, Ya tenían que estar, basta que tengas ordenadas para una población. ¿Qué tienen que saber en una? Maricielo, te pasa. ¿Qué tienen que saber? No, tómense eso, agüita de azar, unos sorbitos de agua y ya está. ¿Qué tienen que saber aquí? Les comentaba de muestreo, así son casos simples que tienen que identificar. Tienen que saber la distribución muestral de la media, la distribución muestral de la proporción, la probabilidad de la media y la probabilidad de la proporción. Nada más. Es todo. 5 puntos. 5 aspectos que recordar. ¿Ok? Entonces, tengan a la mano más bien claro que sí. Tengan a la mano su tabla, su calculadora. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, hay un ejercicio, comentando un poquito de ello. Así es, Lucero. Con fe se puede todo. Con fe, tranquilidad, paciencia y buena voluntad. En un ejercicio, como siempre les he dicho, cuando trabajan con una tabla, ¿no? En el caso de Z, por ejemplo, tienen decimales y solo van a manejar 2. Ahí ya les he puesto, redondear. Entonces redondeen. Ahora, a pesar de eso, busquen la más próxima, pues. Ay, Rocío, no seas así, ¿cómo que te dan miedo? No has empezado y ya te dan miedo, Rocío. Dime, Helen. Profesora, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. En el módulo de carga de archivo, Sí. ahí, o sea, subimos
O sea, Solo la foto subes. Tomas tu hoja que has resuelto a mano, has resuelto manuscrito, has hecho tus cálculos, porque ahí tienes que poner la variable, los datos, la fórmula que has usado y los procesos que te llevan y la respuesta. Le tomas foto y subes ese archivo en ese módulo de tarea. ¿Sí, Helen? Sí, Ya, ok. gracias. No, pero si no has empezado, Melanie, ¿cómo te me pides más tiempo si ni sabes qué preguntas hay? Para trabajar solo creo que son 3 preguntas, nada más. Las demás son para, ¿cómo se llama? Recordar la teoría. Ahora sí, tampoco no la vas a encontrar no la vas a encontrar en el Google, eso es cierto. No, Lucero, más, es bueno que vayas lento, pero segura, ¿sí? Eso es bueno. Importante es que hagas de las preguntas que hay, hagas casi todas bien, a que hagas todas mal, ¿no? Listo. No, no se puede retroceder, Ricardo, todo se avanza, es hacia adelante, no se retrocede, ¿ya? Todo se avanza. Así que tengan bien claro los tiempos. Avancen, si les tocó una pregunta de proceso, tomen su tiempo. Porque también hay preguntas cortitas. Entonces esas en un minuto están afuera. Si les tocó las cortitas, avancen, porque no pierdan tiempo esperando que el compañero les toque. Listo. Ok, muy bien, chicas. Hasta la próxima clase entonces. A ver, yo voy a estar unos minutitos más si alguien desea decirme algo. ¿Ya? Hasta la próxima. Viernes, profesora, de todas maneras. Sí, hasta el viernes. Ok.